Hechos en Colombia, el programa que con entrevistas, noticias, análisis y opiniones muestra la realidad del país. Hechos en Colombia. Presenta Jeffrey del Romero. Hechos en Colombia. Al aire. Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. Ay, cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. Te amo, tierra mía.
hiciste grande con el furor de tu gloria. La América toda canta la floración de tu historia. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Su suelo es una oración, es un canto de la vida. Su suelo es una oración, es un canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. Ay, cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. ¿Cuál es el análisis de los expertos? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde quiera que la señal internacional de la cadena Tricolor Radio y Televisión se proyecte en cualquier parte del mundo. No tenemos restricciones. Gracias por sintonizarnos. Gracias a Renza Radio en Phillipsburg, Nueva Jersey, a Guaguantrica Radio en Monterrey, Estado de Nuevo León, en México, la Tropicalísima Estéreo en la ciudad de Filadelfia, Daniel Jiménez, 107.8 FM. La Voz de Colombia en Nueva York, Radio Melodía, el sonido continental de las Américas, EPC en Lima, Perú, y Radio Comunitaria en la provincia de Pastaza, Ecuador. Esto es Hechos en Colombia. Les saludamos Wilmer José Rodríguez en la producción. En los análisis, Pablo Vázquez, allá en la ciudad de Los Parques, en Bucaramanga. Bienvenido, Pablo. Gracias, don Jeffer. Es un altísimo placer saludarlo desde la ciudad más bonita de Colombia. Quienes tengan la oportunidad de conocerla sabrá por qué. Aquí tiene un clima excepcional que dura todo el año. En el entorno hay cosas maravillosas que hacen que sea algo muy espectacular. Tiene un inconveniente. Bueno, mi querido Pablo, gracias por esa introducción. Ya voy a decir más adelante cuál es el inconveniente que tiene. Y a ti, y aquí vamos a pedirle a nuestros televidentes y oyentes de la cadena Tricolor que nos están viendo a través de YouTube, por favor, dele clic a la campana. Suscríbase, usted nos ayuda a seguir un periodismo serio, honesto y veraz. Si nos ven en Facebook, lo mismo, por favor. No nos abandonen, necesitamos de ustedes para seguir adelante. Hoy se inició el Mundial México, Estados Unidos, Canadá, con una victoria de uno de los nuestros, uno del equipo anfitrión de México, que ganó 2-0 a su similar de África. Qué buen partido, México, y uno de los goles fue por uno realizado por Quiñones, creo que es un jugador de la selección que es nacido en Colombia, ciudadano mexicano y parte de la selección del país azteca, mi querido Pablo. Así es, lo más importante es que este chico viajó muy temprano para Estados Unidos y allí se enroló con el fútbol mexicano, llegando incluso al el equipo de América. Y después, pues, desde luego hizo parte de la selección de México en un trabajo que realmente ha demostrado sus condiciones. Y esto marca ya un hito para Colombia, que uno de sus hijos, porque nadie es profeta en su tierra,
empieza dándole triunfo a esta La parte del selección. mundo. Claro, esta parte del mundo y más concretamente para México, que demostró sus condiciones, sus cualidades y curiosamente es de Nariño, pero es bien morochito, ¿no? Sí, Bien señor. morochito, Sí, sí. señor. Seguramente sus padres estaban allá y por eso es nariñense, pero es Sí, señor. morocho. Bueno, mi querido Pablo, hoy tenemos un programa dedicado a analizar todo lo que viene ocurriendo con el candidato, el tigre Abelardo de las Priella, que no lo suelta este criminal del Mofles, Muela Picha, Iván Cepeda. A mí me gustaría que de pronto, si es posible, nuestro productor muestre, no le digo la cara porque es que no tiene cara, la jeta de ese sinvergüenza Muela Picha de Iván Cepeda, criminal, desgraciado, comunista, y que desafortunadamente en Colombia hay mucho descerebrado, gente que no tiene cerebro, no solamente en Colombia, hay colombianos aquí en Estados Unidos que aún siguen pensando en huevos de codorniz y otros en Alemania que allá la votación la ganó Cepeda entre los colombianos residentes en Alemania. Pero lo que yo no justifico, fíjate, es tanto el fanatismo de esta gente que sigue a Cepeda que ni siquiera se toman la molestia de mirar quién es él, qué clase de persona es Cepeda, de qué familia viene, qué ha hecho. Mire usted, mire, ahí lo tienen, este par de desgraciados terroristas. Iván Cepeda, que ha sido miembro de las FARC. Por eso allí le colocaron el comandante Mofles en las FARC. Ha sido miembro activo de esa guerrilla de Colombia. Ha favorecido a la guerrilla, los ha defendido. ¿Qué es lo que no ha hecho este tipo? Y ha demostrado fervientemente a Colombia y al mundo que es un terrorista, que es un guerrillero. Ahora está interponiendo recursos innobles, sucios, asquerosos, porque sabe que se lo va a llevar el tigre el domingo 21 de junio. De este Cepeda, que gana las elecciones en los sitios rurales y departamentos donde la guerrilla tiene presencia y que forzan a los rurales a votar por Cepeda. ¿Cómo justifica usted que hayan mesas donde el 98% de la votación es por Cepeda? Ya se mostró evidentemente y de todas las formas que existe esa trampa que se le ordenó a los grupos alzados en armas y especialmente, miren esto, a alias Calarcá, con todos los crímenes que ha cometido. Un helicóptero de la policía donde asesinó a 13 policías que se hallaban a bordo del helicóptero. Y Petro lo mantiene. ¿Y saben por qué lo mantiene ahí, Pablo? ¿Saben por qué a Calarcá no le quita lo de gestor de paz y que están trabajando en un plan para paz? ¿Saben por qué? Yo no sé. Porque es el brazo armado de Petro. Porque sin Calarcá no habrían elecciones que gane en esa parte del país Cepeda. Por eso lo mantienen ahí. Pero eso se va a acabar el 7 de agosto cuando asuma la presidencia a Abelardo de las Priella. Y algo más, Petro se salvó de ser arrestado aquí en los Estados Unidos. Donde Petro se le ocurra por un instante pisar fuera del perímetro urbano de la sede de Naciones Unidas, en el centro de la ciudad de Nueva York,
La orden era arrestarlo, esposarlo y llevarlo preso al centro metropolitano de Brooklyn. Le avisaron, cuidadito con ir a salirse del perímetro designado para quienes no gozan de un visado regular y a quienes se han incluido en la lista Clinton, a quienes se consideran líderes del narcotráfico, a quienes se consideran terroristas. Ese es Gustavo Petro. Por esa razón se salvó, porque ya iba a meterse a una universidad, iba a pasar por el Hostos Community College en el Bronx a dar una disertación sobre socialismo. Es que ni respeta, él le exige respeto a otros gobernantes del mundo, pero él no respeta. Aquí en Estados Unidos vino con un megáfono a pedirle a las tropas norteamericanas que desobedecieran a su máximo comandante en jefe, que es el presidente Donald Trump. Hizo cantidad de discursos amenazantes, desproporcionados, irrespetuosos. ¿Cómo va a pedir respeto? Se fue a Miami y le pidió a los americanos que no votaran por el Partido Republicano, que votaran por los demócratas. Claro que le hicieron así. Pero, ¿dónde está el respeto? Yo puedo pedir respeto cuando yo lo doy, pero ni este vagabundo guerrillero asqueroso, que no sé por qué lo sigue tanta gente. Colombia es un país hermoso, pero está hecho mierda. No hay salud, no hay medicinas, no hay trabajo, no hay vivienda, no hay acceso a la educación. Amén de otros fenómenos que están ocurriendo en Colombia, Pablo. Sí, señor. Yo pregunto si usted lo ha notado, pero dicen que debates por presuntas interferencias internacionales en las elecciones, eurodiputados cuestionaron pronunciamientos externos sobre la campaña de Colombia y piden respeto por la soberanía. La noticia evidencia que las elecciones colombianas tienen repercusión internacional. La percepción de injerencia extranjera suele movilizar votantes y genera tensiones diplomáticas. ¿Usted lo está viendo así? Sí, señor. Mire que hay otro hecho que vamos a destacar. El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo clarito ayer, clarito lo dijo, donde haya un movimiento alzado para interrumpir el proceso democrático en Colombia, estamos listos para entrar con tropa. Y se van a buscar un lío de madre, perdón el término que utilizo, entre Cepeda y Petro, porque ya no va a haber más espacio. Los van a capturar. Ahora, Petro está preparando los alfiles con los que va a jugar este ajedrez político. Pierde Cepeda las elecciones y Petro posiblemente, y ya hay rumores bastante fuertes, que va a buscar asilarse en otro país. Ahora, la pregunta en cuál se podría asilar. Nicaragua no se le haga raro que en un término de 2 años, antes de que entregue la presidencia el presidente Donald Trump, lo desbanquen. Venezuela va a entrar o está entrando en un periodo de transición y allá va a ganar las próximas elecciones los opositores del gobierno actual. Rusia sería una alternativa. Turquía sería otra alternativa. Pero si hay cambio de gobierno en Turquía y sale el socialista que actualmente gobierna Turquía, se va a ver en problemas. Porque estando él, Petro, en la lista Clinton, en la OFAC,
no es factible de que se desenvuelva en cualquier parte del mundo. No puede tener cuentas de banco, no puede tener tarjetas de crédito, no le pueden rentar, ni alquilar un berraco carro, un auto, no se lo pueden rentar. Está maniatado, tanto él como Benedetti. ¿Para dónde va Benedetti? La Alcocer está estacionada en Europa y el hijo muy posiblemente va a prisión. Pero algo que hay que también acotar, y lo quiero decir a los 20 vientos, es que hace una semana en el Club de Oficiales de la Policía Nacional de Colombia, Dios y Patria, se celebró una boda. Intervino la orquesta de la Policía Nacional, amenizó el matrimonio. La comida fue costeada por la Policía Nacional de Colombia. ¿Y quién era el que se casaba? Nada más y nada menos que Nicolásito Petro. Y todo lo pagó la Policía Nacional. La fiestica, azotaron baldosa al ritmo de la orquesta de la Policía Nacional. Esto no ha salido a la luz pública, Pablo, y lo Yo no tenía ni idea. Y lo estoy denunciando aquí, que eso ocurrió en el casino de oficiales de la Policía Nacional. Hay que pedir que se investigue este hecho, porque las cuentas de fondos de la policía, que son fondos también de la patria, no tienen por qué ser los que cubran los gastos, no solo porque es Nicolás Petro un criminal, sino porque no tiene que cubrir los gastos matrimoniales ni de un oficial de la policía, que es en el casino de oficiales de la policía. Y esto debe ser investigado. Esto debe de ir hasta las últimas consecuencias. Y yo creo que mañana me pondré en contacto con el director general de la policía, el señor general William Osvaldo Rincón Zambrano, para tratar de ver si me atiende para que me responda esas preguntas. Entonces, mi querido Pablo. Bueno, pero si sucede en la cárcel que nadie puede entrar. Ahora están usando como prisión las estaciones de policía. Eso sí es cierto. Hace rato. Sí, los batallones del ejército y donde se hayan acantonadas las unidades de la Armada de Colombia y de la Fuerza Aérea. Esos no son lugares para recluir a nadie. Ahora, como dice el tigre de la Espriella, ese IMPEC está compuesto por ratas de alcantarilla de aguas negras. Corruptos, vendidos, miserables, pícaros. Habrán algunas excepciones. ¿Dónde están? Pero todo lo que sabemos de IMPEC es lo más cochino que hay. Y ojalá Dios permita que el tigre gane las elecciones. Vamos a este punto, mi querido Pablo. ¿Qué es lo que no han hecho la izquierda para neutralizar la campaña de Abelardo de la Espriella? Han sometido tutelas que jueces de la República, con una venalidad asquerosa, han recibido, y antes de conocerlas a fondo y someterlas en el caso de los tribunales a conocimiento de los magistrados que hacen parte de la sala, para que entre ellos coincidan con una decisión, sino que sale un magistrado y va emitiendo medidas cautelares sin haberse estudiado la tutela a fondo, concediendo una tutela sin tener las garantías legales que se le debe de dar a una tutela, que es el análisis jurídico de los aspectos
que el tutelante está pidiendo al juez o al magistrado para que se dicte la medida cautelar. O sea que en los vistos, resultandos y considerandos que emite un auto de fondo, y esto lo digo por conocimiento absoluto en derecho, aunque vuelvo y repito, hace muchos años no sé absolutamente nada porque la ley colombiana la han reformado y no podría yo entrar a debatir un asunto legal con un abogado en Colombia, ya que hace muchos años salí de allá. Pero bueno, estas tutelas que se han sometido y han sido concedidas sin el estudio jurídico necesario, demuestra que la justicia en Colombia está politizada al máximo. La justicia en Colombia no tiene la capacidad en estos momentos de poder emitir un fallo que sea en derecho. Los fallos que se están emitiendo son fallos de carácter político y de animadversión contra el tutelado. En este caso, Abelardo de las Priella. Sale hoy el Mofles, el pícaro terrorista de las FARC, Iván Cepeda, criminal asqueroso, es que su aspecto es vulgar, ese tipo dan ganas de vomitar cuando uno lo ve, lo mismo que la chicharronera de la Quilcué, dan ganas de trasbocar cuando uno ve esos adefesios, mocos asquerosos, que denuncias penales a la Corte Penal Internacional en acusaciones ¿cómo podríamos denominar esto? Arbitrarias, sin carácter legal, acusándolo de paramilitarismo, de enriquecimiento ilícito, etcétera, y otro sinnúmero de cosas. Yo le advierto esto, y lo digo de frente, ni la Corte Penal Internacional le va a poner cuidado a Cepeda, porque sabe y conoce quién es este pícaro, delincuente, ampón, rata asquerosa, guerrillero, asesino, violador, borracho, del Iván Cepeda, alias el Mofles, mueve la picha. Por otro lado, han salido constitucionalistas que dicen que Abelardo de las Priella tiene un impedimento legal para ser presidente de la República. Yo le voy a decir tener la doble nacionalidad, ¿no? Sí, señor. Yo le voy a decir algo, Pablo. Asuma que estos constitucionalistas están correctos, que hay un impedimento. Pero una vez Abelardo de las Priella sea declarado presidente electo, simple y llanamente, y esto se lo digo porque yo ejerzo el derecho acá, se presenta una solicitud ante el cónsul general de los Estados Unidos en Colombia y renuncia a la ciudadanía americana. Esa solicitud no tiene que ir al Departamento de Estado para conocimiento y para que emitan una declaratoria de aprobación o negación. Eso es ipso facto y es una medida que se toma, que el cónsul la aprueba allí mismo. Entrega. Sin embargo, hay algunos que dicen que no, que eso no tiene ninguna validez. Pero estoy abordando para un escenario hipotético, que fuese cierto. Sí, hipotético. Al momento de ser declarado presidente electo, como todavía no está presidente en ejercicio, simple y llanamente, si existe la norma constitucional que le impide ascender a la presidencia de la República por el carácter de ser ciudadano americano, ya que voy a consentir algo. Y esto hago un paréntesis, cuando uno se hace ciudadano americano, hay una parte de la solicitud de ciudadanía que dice si está dispuesto a pelear por los Estados Unidos, si así se le requiriere,
si está dispuesto o dispuesta, pues cuando digo dispuesto, no voy a hacer las mismas de Petro. Yo estoy dando un carácter genérico único. Que está dispuesto a hacer un trabajo civil en favor de los Estados Unidos, a renunciar a cualquier título nobiliario en favor de los Estados Unidos y a luchar junto a las tropas americanas si fuere del caso. Eso es verdad. Lo que estos constitucionalistas colombianos lo decían es verdad. Usted falta que abra la página de uscis.gov y entra a la página N-400. Ahí está la solicitud para hacerse ciudadano americano. Ahora bien, estos constitucionalistas, estos abogados, están allá, yo estoy aquí. Ellos conocen allá, yo conozco acá. Usted puede decirle al gobierno americano que no va a pelear, no va a luchar en favor del ejército de Estados Unidos porque tiene convicciones que no se lo permiten, ya sean religiosas, lo eximen de eso. O sea, estos abogados saben allá la ley en Colombia, ellos pueden hablar de allá, yo hablo de acá y yo les refuto eso. Si una persona se quiere declarar exenta, ya sea por ideologías, ya sea por creencia religiosa o de otro tipo, lo exceptúan. O por miedo. No. No, por miedo no. Mire, los testigos de Jehová, ¿cuántos hay ciudadanos de los Estados Unidos que no se someten a esa parte de la solicitud N-400? Porque los testigos de Jehová no reconocen la lucha militar. Usted, si usted es príncipe, yo le voy a decir algo, si usted es príncipe, marqués, fue rey, ¿qué carajos va a venir a hacer aquí? Viene de paseo, pero no viene a quedarse aquí, menos a ser ciudadano americano y renunciar a los derechos que tiene en el país donde le da la nobleza. Total que se especula mucho, y perdón la expresión, abogados célebres en Colombia que ahora se pusieron a hablar mierda y a roer un tema que no tienen ellos conocimiento absoluto cómo es. Estuve tratando de hablar a un medio de comunicación en Colombia, pero siempre estaba la línea ocupada, mientras estaban entrevistando a un profesor universitario en Derecho Constitucional que estaba abordando el tema, dando a conocer esa parte importante de la solicitud de ciudadanía americana. No pude contactarlo porque le quería dar un refresco, como dan los costeños con la cola román, y advertirle que no puede inmiscuir la legalidad de Estados Unidos, la ley de inmigración, con el conocimiento que él tenga superfluo de la ley de inmigración de Estados Unidos. Vuelvo y repito, en el peor de los escenarios, si al tigre de la Espriella le llegan a decir que no puede ascender a la presidencia, sencillo, hace un memorial, llena una forma, se presenta al consulado americano y le garantizo que en menos de 5 minutos le resuelven, deja la ciudadanía y la deja bajo cierto precepto. Al cumplir cierto tiempo, cuando salga de la presidencia, vuelve y la retoma, porque no se la han quitado por pillo. Él ha renunciado porque es una amenaza para los Estados Unidos. No es comunista, no es socialista, nada de eso.
Pero Entonces, simplemente por cumplir los trámites para poder posesionarse, por decir algo. exactamente, exactamente. Él puede renunciar a su ciudadanía americana, Ujú. pero bajo la premisa de que a cualquier momento puede volver a retomarla. Cumple su periodo presidencial, sale de la Casa de Nariño y retoma la ciudadanía americana nuevamente. Vuelve y ahí solicita que se le restituya la ciudadanía americana. Total que esto es como se dice aquí en inglés, bullshit, pura mierda. ¿Sí? Sí, Ahora, lo que me da risa es abogados constitucionalistas que se las pican de los superberracos que saben de todo. Ni siquiera se han dedicado a sentarse un rato y a revisar lo que dicen los artículos, la sección 212 del Acta de Inmigración y Naturalización, lo que dice la sección 245, lo que dice la Carta de Naturalización, muchos, inclusive precedentes legales que hay en ese aspecto. Ni siquiera se tomaron esa molestia y salen a los medios de comunicación llenos de pajarilla a hablar estupideces. Mi querido Pablo, Petro dice en la Organización de Naciones Unidas que hay un error, que él no perteneció a una guerrilla, sino a un ejército. ¿Quién consideró al M-19 ejército? Fue una guerrilla que asesinó, secuestró, violó, etcétera, etcétera, etcétera. Corre video. Thank you very much for the opportunity. Sí, yo pertenecía a un ejército, ¿no? Hay una confusión sobre la palabra guerrilla. Que en otros días comentamos de qué se trata, pero yo pertenecía a un ejército bolivariano que quiso construir insurgentemente, pero siempre con el pueblo, la democracia en Colombia en épocas muy oscuras para nosotros. Pero he estado, obviamente tengo la experiencia incluso personal de los procesos de paz, unos exitosos, otros no, en Colombia. Y eso me ha llevado ya como presidente de Colombia a intentar, en lo que me es posible, objetivos de paz en el mundo. Bueno, ahí teníamos, y le voy a recordar algo a los oyentes y a quien en algún momento abran este video para que se enteren, para que copien, que no sean brutos, descerebrados, que usen las neuronas. El señor Gustavo Petro se reunió con Pablo Escobar Gaviria, que fue quien le entregó la misión y el dinero para entrar al Palacio de Justicia y asesinar magistrados y personal de la Corte Suprema de Justicia. El señor Petro no entró, porque yo no voy a decir una mentira. Él no estuvo presente, pero él organizó, junto con otros, el encargo de Pablo Escobar Gaviria. Y el señor Petro comió mucho tiempo del dinero que le daba Pablo Escobar Gaviria, líder del cartel de Medellín. No sé si de pronto nuestro productor o tú, Pablo, en un momentito, te entras al Google y le pides una foto de Gustavo Petro con Pablo Escobar. Ahí va a estar. Y entonces, mientras eso ocurre, vamos a escuchar al registrador nacional Hernán Penagos, que desmiente un video que circula en las redes sociales en la que se asegura que los resultados de la votación de un candidato presidencial en algunas mesas de votación en el exterior fueron alterados. Vamos a escuchar las palabras del registrador nacional, el señor Hernán Penagos, quien va a hablar acerca de este particular
que ha sucedido en el exterior. Y yo siempre he confiado en la cónsul María del Pilar, cónsul general de Colombia en New Jersey, porque es diplomática de carrera, más de 20 años en el servicio exterior. Vamos a escuchar a Hernán Penagos, registrador nacional del Estado Civil. Corre video. Muy respetuosamente, quiero solicitar que desde las cuentas oficiales no se difunda información falsa ni que engañe a la ciudadanía. En las redes sociales circula un video de Facebook de una cuenta denominada Ilustra tu Mente, en la que se quiere demostrar que la información, los resultados de un candidato están siendo alterados. Resulta que en el exterior se vota de lunes a domingo y los E14 o actas electorales en los que se quiere comparar, en especial en Orlando, en Miami y en Los Ángeles, que están alterados los E14, corresponde a votaciones de días diferentes. Eso quiere decir que no ha habido ningún tipo de alteración y por el contrario están engañando a toda la ciudadanía. Bueno, ahí teníamos las aclaraciones del señor registrador nacional. Sí, porque se está hablando de que podría haber ganado por 1 millón de votos. Esto Sí, no sí. se queda, ¿no? Sí, y señor. hacen argumentos a esos que acaba de hablar el registrador. Bueno, ¿podemos creerle al registrador nacional? ¿Nos da confianza, Pablo? Pues el mejor resultado que hay es la presencia de los testigos electorales extranjeros. Todos estuvieron al tanto, todos observaron y llegaron a la conclusión que no hay absolutamente nada. Vuelvo a preguntar si de pronto el productor o tú, No, Pablo, yo lo acabo de decirle al profesor y me dicen que no hay ninguna foto oficial en ninguna Sí. plataforma. Dice sí existe. Google. Yo la tuve a mi vista hace más o menos un mes, donde Petro se reunió con Pablo Escobar Gaviria y no fue en Medellín, fue en otra parte. Ahora, lo que no se dice es si se reunieron Pablo Escobar y Petro para planear el asalto al Palacio de Justicia o para otros menesteres. Pero lo que sí es cierto fue que el M-19 entró al Palacio de Justicia para cumplirle una misión a Pablo Escobar Gaviria. Y esa misión era destruir los expedientes que existían contra él y otros de sus más cercanos colaboradores y matones para evitar la extradición de ellos a Estados Unidos. Ese era el fin de entrar al Palacio de Justicia y entraron a sangre y fuego y mataron e hicieron hasta para vender. Y lo que pasa hoy en día, que los malos pasaron a ser buenos y los buenos pasaron a ser malos. Todos aquellos oficiales, altos oficiales del ejército, que fueron enviados por orden del Comando General del Ejército y de la policía para restituir el orden y capturar a los guerrilleros del M-19, que el señor Petro dice aquí en Nueva York que no era el M-19, no era guerrilla, era un ejército. Por Dios, ¿hasta dónde llegan con las mentiras? Entonces, esa comisión que les dio Pablo Escobar Gaviria al M-19, ese es el implicativo, que el M-19 fue otro brazo armado de Pablo Escobar Gaviria del cartel de Medellín. No se vengan a lavar las manos hoy a decir que ellos no han hecho absolutamente nada, que han sido gente que solamente han luchado por sus ideales. No, ellos han tenido que ver con el tráfico de drogas, con prostitución, con secuestros, con asesinatos, etcétera, etcétera. No es ningún ejército, como dijo Petro en Naciones Unidas. Era un grupo guerrillero
de delincuentes que asesinaron, que violaron, que secuestraron, que el secuestro fue extorsivo, que asesinaron de manera vil y asquerosa a uno de los grandes sindicalistas que tuvo Colombia en su época, que fue el señor José Raquel Mercado. Lo llevaron a un árbol y lo asesinaron y lo dejaron colgado ahí. Que castraron a muchos opositores del M-19, que violaron muchas mujeres, que le cortaron los senos a mujeres, que le cortaron el pene a hombres y se los hicieron comer. Ese era el ejército, entre comillas, del que habla Petro, habló ayer en Naciones Unidas. Ese es el ejército, el M-19, banda de criminales. Por Dios santo, Pablo, televidentes, esto no justifica en absoluto que a estas alturas de hoy en día Petro venga a un organismo mundial, internacional, que obviamente la ONU es un cuerpo estúpido, eso no sirve para nada. Y yo estoy de acuerdo con De las Priella sacar a Colombia de esos organismos porque solo generan gastos. Yo fui corresponsal en Naciones Unidas 35 años y en los 35 años, cada septiembre, conocí presidentes, primeros ministros, reyes, príncipes, y venían a hablar bullshit, como se dice aquí en Estados Unidos. Era semana y media en septiembre, la Asamblea General, y se oye hablar toda clase de temas, pero de los cuales a lo largo del tiempo nunca desarrollaron absolutamente nada y jamás se dieron las investigaciones o el apoyo o la forma de salir del problema que venía un presidente, un primer ministro, un rey, venía a hablar en Naciones Unidas. Jamás turismo diplomático, porque ahí los veía uno en los restaurantes más lujosos de Manhattan comiendo. Otros venían y un presidente como fue el de Argentina, Fernández, que vino con la moza a Nueva York y se gastó un poco de dinero en unos restaurantes de lujo donde pagó cenas de $1,000 a costa de los argentinos y traía a la moza y a la esposa. Acuérdense bien de esto. Y a la esposa había dado la orden de que no la dejaran entrar a la Casa Rosada. Entonces, por favor, dígame. En todas partes se cuecen habas. ¿Cuál ejército? ¿Cuál Naciones Unidas ha servido? Para nada. Lo único que han integrado es cascos azules, que los mandan cuando un conflicto se ha acabado. Cuando ese conflicto se acaba, han mandado los llamados conocidos cascos azules que los mandan para que pongan el orden cuando ya todo se terminó, cuando no hay nada que hacer. Vamos a ver una acusación de Muelapicha, del Mofles, Iván Cepeda, que dice que presentó denuncia penal contra Abelardo de las Priella ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional. Yo creo que por más que la fiscal general, ¿cómo es que se llama? Adriana Camargo, sea petrista y haya sido designada en la terna por Petro, no va a poner a pararse bolas a estas estupideces de Cepeda, que él siempre anda persiguiendo a sus opositores con denuncias penales. Pero vamos a escuchar lo que dice este bárbaro, este guerrillero, este asesino, este violador borracho, que como siempre lo he dicho, en la calle no toma, él no se toma un trago afuera, pero en la casa unas borracheras, según una señora que les ayudaba allí en los quehaceres domésticos, es un borracho, pero esos borrachos terribles. Vamos a escucharlo. Estamos presentando denuncia penal contra el abogado de las Priella ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Corte Penal Internacional por una serie de delitos o por haber presuntamente incurrido
y cometido una serie de delitos que vamos a detallar. Me van a tener que disculpar, pero estos son asuntos que requieren una exposición en detalle y por ello me voy a tomar un tiempo. Esta denuncia se entabla por 3 delitos asociados con crímenes de lesa humanidad cometidos por estructuras paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia, y esos delitos son 3. Concierto para delinquir, que está tipificado en el artículo 340 del Código Penal, financiación de terrorismo, artículo 345 del Código Penal, y enriquecimiento ilícito, artículo 327 del mismo Código. Aclaro que esta acción no es la repetición de otras acciones penales que se han emprendido en el pasado contra De la Espriella, puesto que nuestro escrito de denuncia incluye elementos nuevos que han ido apareciendo en el tiempo, especialmente en distintos escenarios de carácter judicial, en escenarios de documentación y esclarecimiento de la verdad sobre crímenes de lesa humanidad, y en las jurisdicciones, tanto la Jurisdicción Especial para la Paz JEP como el Sistema de Justicia y Paz. Siempre se había, desde esta perspectiva, afirmado o presumido que De la Espriella era financiador o cómplice de la organización paramilitar, pero a raíz de los documentos que hemos venido consultando y reuniendo, podría eventualmente esclarecerse si perteneció directamente y actuó como parte de las AUC. Le pregunto, estamos presentando denuncia penal. ¿le constaba que Uribe había cometido esos delitos? La respuesta fue no. Que si le constaba que Uribe había sido creador de los 12 apóstoles, no. Que si le constaba que Uribe había reunido paramilitares en la finca de La Guacharaca, la respuesta fue no. ¿Qué fue a decir en el Senado después, como candidato presidencial o precandidato en ese entonces? No, ya candidato también, que lo debatió el senador Carlos Meisel, también Paloma Valencia y J.P. Hernández. ¿Qué fue a decir? Entonces, ¿cómo cree un televidente, un oyente, una persona de bien, con cerebro, pensante, que un fiscal de la Corte Penal Internacional o de la Fiscalía General de la Nación le va a comer cuento cuando los delitos que él quiere imputar a De la Espriella son los delitos que ha cometido él? Porque esos son los delitos que ha cometido Cepeda. Cepeda ha sido uno de los financiadores de la guerrilla. Acuérdense clarísimo de esto. Y no solo de las FARC, del ELN. Cuando Cepeda les dijo que reclutaran menores o niños mayores de 16 años o 14 años, algo así. Pablo, ¿te acuerdas de eso? Sí, tengo conocimiento, más no la edad. Muchos niños se vieron en esa situación. Él acordó con la guerrilla de que se hicieran secuestros. Él lo acordó. Y siendo representante de derechos humanos, él acordó que la guerrilla, para financiarse, secuestrara y reclutara menores que no fueran menores de 14 o 15 años, algo así. De ahí para arriba que echaran todo lo que pudieran. Entonces, mi pregunta es, ¿quién es el criminal aquí? ¿Quién es el bandido? Y yo le pido a los televidentes, a los oyentes, por favor, reflexionen. Todos los que dicen ciegamente que apoyan a Cepeda, por Dios,
Piensen primero, averigüen quién es este bellaco. Es un enemigo de Colombia, es un asesino, es un sinvergüenza, un terrorista. Hay que buscar, hay que leer, hay que investigar. Se pueden entrar a investigar a Abelardo de la Espriella, háganlo. Concluyan en algo, pero no que nadie les meta en el cerebro, este es esto y lo otro, sin que ustedes hayan tenido la oportunidad de investigar y establecer si realmente esas imputaciones tienen origen o es simplemente una venganza política. Y este paso que está dando Cepeda es simple y llanamente porque Cepeda ya se ve acorralado, Cepeda se ve que está derrotado y que va a perder las elecciones y las va a perder por amplia mayoría. Pablo. Sí, la situación se ha marcado porque la expectativa es esa, que se están reuniendo y hay un gran número de personas que seguramente van a tomar una decisión que no se hizo en las elecciones pasadas. Por ejemplo, aquí en la ciudad se vio cómo en el día de hoy grupos de personas salieron a distintas partes de la ciudad para hacer una manifestación en apoyo de Abelardo. Se notó en distintas partes de la ciudad, las personas decían, los estoy viendo en esta parte, en otro lado, o sea, todo se hace esperar que las personas que no tuvieron la oportunidad de votar porque no se han decidido, porque no habían pensado cuál es el camino a seguir, vayan a aparecer en esta oportunidad haciendo la votación que no hicieron en la primera parte de estas elecciones. Dice la señora, pregunta a la señora Isabel Baraya desde Jackson Heights, Nueva York. Pregunta, ¿por qué la cadena Tricolor no hace una encuesta para que los oyentes y televidentes puedan opinar acerca de este proceso electoral y emitan, así sea a través de esta cadena, el voto por quién lo van a desarrollar? Me parece muy bien que podríamos hacer una encuesta de oyentes, televidentes, quienes apoyan la candidatura de Cepeda y quienes apoyan la de Abelardo de la Espriella. Yo desde luego siempre he dicho que yo no quiero tener petristas aquí en la audiencia porque son faltos a la verdad, difíciles con quienes debatir, por lo tanto no me interesa. Vamos a escuchar algo que es un video donde J.P. Hernández hoy en el Congreso de Colombia y durante la plenaria del Senado mostró los vínculos de la familia de Iván Cepeda con las guerrillas, que esto es lo que deben de mirar, escuchar, ver todos aquellos que ya se han vuelto fanáticos y que no les entra la razón. Vamos a ver el video de J.P. Hernández. Por los bandidos al entender que los sinvergüenzas de sus padres eran quienes desde niños les celebraban los canazos. Me puse a investigar y resulta que el señor Manuel Cepeda Vargas, papá de este sinvergüenza que hoy quiere ser presidente, era muy cercano a Tiro Fijo. Esa información, ¿sabe dónde la encontré? En la mismísima JEP. Entregaron unas cartas que Tiro Fijo le escribía a Raúl Reyes y ahí hay un fragmento de La Silla Vacía que La Silla Vacía hoy publica, donde habla de cómo Tiro Fijo quería apoyar esa candidatura de Manuel Cepeda y decía que tocaba agitarla por todos los frentes.
Ahora yo más o menos empiezo a entender por qué hay dos frentes de las FARC que llevan un nombre muy parecido a los del papá de este sujeto peligroso candidato a la República, Frente Urbano de la FARC, Manuel Cepeda Vargas. Y no solo eso, no solo el papá, la mamá de este señor, la señora Yira Castro, al parecer le rinden muchos honores en la guerrilla de la FARC. Hay una guerrillera que se ha puesto el alias de, por favor, Benavides, hay una guerrillera que se puso el alias de Yira Castro. Bueno, esto no es casualidad, pero me puse a investigar todavía más y encontré un libro que se llama Vencerás Marquetalia. Lo escribió el alabador de bandidos, este señor Manuel Cepeda Vargas, padre del sinvergüenza Iván Cepeda. Y en este libro, ¿saben qué? Aparece ese homenaje que le hace a los campesinos armados de la Marquetalia que dio origen a las FARC. ¿Saben dónde escribió este libro el padre de este sinvergüenza? En la cárcel, porque es un bandido también. Bueno, pues hoy el país tiene que saber que al padre de este sinvergüenza lo apoyaba Tiro Fijo, mientras que al hoy candidato presidencial Iván Cepeda lo apoya Timochenko. ¿Cómo la ven? Desde los padres en adelante. Y hágame el favor y córrase que usted está llegando a mi puesto de trabajo. Córrase de ahí, córrase de ahí, córrase de ahí. Ahora, presidente, mire, esto ya es para una falta disciplinaria. Ya está viniendo a mi silla y me está interrumpiendo. Ahora, yo le ruego que el tiempo me lo reponga, presidente. Mire lo que está haciendo esta Gloria Flores, que por cierto, tengo imágenes de ella aplaudiendo a Chávez y a Maduro allá en Venezuela. Quizás por eso es que le duele. Córrase de ahí y déjeme terminar. Ahora, como si fuera poco, presidente, esta gente, no solamente los papás e Iván Cepeda, sino también la esposa, se beneficiaron de la creación de la JEP. Ese tribunal hecho a la medida de los guerrilleros. Pues ¿cómo le parece que la esposa de Iván Cepeda Vargas durante 8 años le sacó provecho a la JEP? 1.632 millones de pesos se embolsilló la esposa de Iván Cepeda Vargas. ¿Qué le quiero decir a los colombianos? Que no se dejen creer de este sujeto mentiroso, que hoy hace con los deditos y con la manita un corazón, pretendiendo decir que él se la juega por la vida en el gobierno que han desangrado esta nación y pretendiendo mostrar que él es el candidato del amor. No, señor, con esta mano que él hace ese corazoncito es con la misma que ha estrechado la mano de los sangs más peligrosos de Colombia. Bueno, ahí teníamos a J.P. Hernández, que destaca realmente lo que es Iván Cepeda, lo que han sido sus padres. Y hay que recordar también que el Frente Manuel Cepeda Vargas, Frente 33 de las FARC, fue el que entró a la Asamblea de Cali, secuestró 13 diputados, 13 o 14, algo así, y los asesinó después de un tiempo. Ese era o es el Frente 33 Manuel Cepeda Vargas, Pablo. Sí, la verdad es que cada día que pasa se conocen muchas cosas, ¿no? Que seguramente los jóvenes no habían tenido la oportunidad de ver, escuchar y analizar. Pero también vale la pena que cada vez que aparezca algo, pues lo consulten, lo averigüen, claro, lo constaten. Eso es muy importante, porque me parece que esa es la función de una persona que quiere saber y que quiere conocer. Consulte, y ahora sí que hay formas para hacerlo. Mire, aquí hay otro oyente de la ciudad de Miami, Carlos Quijano. Dice, ¿por qué el gobierno de los Estados Unidos le sigue permitiendo a Petro venir a la ciudad de Nueva York a realizar todos esos ataques en contra del gobierno americano y a mentir? Todos sabemos que él no perteneció a un ejército, sino a un grupo de delincuentes. Gracias, señor Quijano. Entonces,
Tenemos varios oyentes que nos están enviando a través de la línea WhatsApp información, y yo le quiero pedir a los que recién se conectan que nos pueden enviar a través del 212-470-3485. Yo no hago lo de Camila Zuluaga, que da el número del WhatsApp a la carrera, porque el 90% son madriadas que le pegan, porque esa mujer y Cristina, como ese Luis Ernesto y un viejo gangoso que tienen ahí en Blue Radio, son unos asquerosos petristas. Bueno, vamos a escuchar ahora al Procurador General de Colombia, el señor Gregorio El Hack, bueno, sobre la suspensión provisional de Gloria Arizabaleta y de Ahmed Escap. Qué par de bandidos. Corre el video, señor productor. Decir que la sala de instrucción disciplinaria es un organismo competente de primer nivel en la Procuraduría General. Recogió quejas múltiples por diferentes medios en ambos casos. Tomaron la determinación que corresponde en derecho. Como eventualmente el asunto puede llegar al despacho del procurador en grado de consulta, no es seguro, pero podría ser. Yo les voy a pedir el favor que me entiendan, que solamente de información genérica, para no referirme, como no lo estoy haciendo, a ningún caso particular, para evitar las recusaciones y demás acciones que se pueden venir. Nosotros lo estamos manejando con mucha prudencia, como siempre se hace en la Procuraduría, con tranquilidad, y no es más que el desarrollo de la política de no a la indebida participación en política por los funcionarios públicos, el respeto por las normas de las elecciones y la vigencia del Estado de Derecho que la Constitución le encarga a la Procuraduría en particular. Señor. Bueno, ahí teníamos al señor Procurador General de la República hablando acerca de este evento próximo a celebrarse el domingo 21 de junio, que es la elección presidencial. Protestas y disturbios a las afueras del Estadio Azteca hoy, recordando que comienza el Mundial México, Estados Unidos, Canadá. Pero algunos activistas han aprovechado la oportunidad y se concentraron a las afueras del Estadio Azteca, una de las más íconos del deporte mexicano, para protestar y que los turistas y asistentes a la Copa Mundo en esta inauguración entendieran cuáles son sus reclamos. Vamos a ver las imágenes. Hola. Protestas de las que, vuelvo y digo, amparadas por las normas constitucionales, se constituyan en frentes de batalla. Tremendo lo que ocurrió allí. Y generalmente las protestas son filtradas por elementos que vienen a causar el desorden y a traer problemas serios. Bueno, hablando del Mundial, vamos a ver las imágenes de lo que fue esa apoteósica apertura del Mundial, señor. Dentro de la inauguración hay que destacar que Andrea Bocelli
fue el encargado de presentar DNA, el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Y ahí Vamos vimos a ver. Shakira, a Joe Balvin, Sí, artistas no, colombianos. fue una verdadera constelación de artistas de Perfecto. distintas partes. Sí. Eso fue. Y Eso lo fue. más importante es que Shakira repite por cuarta vez, si no estoy mal. Sí, sí, algo así. Sí. No estoy seguro, En pero todo caso, Colombia está ahí. Hoy fue notorio la presencia de Colombia con Shakira, que es admirada ya mundialmente, sino también quien hizo el primer gol, ¿no? También colombiano. Claro. sí, señor. Radicado en Estados Unidos de México. Pues bueno, mi querido Pablo y oyentes televidentes de la cadena Tricolor, si nos ha visto por YouTube, por favor, dele clic a la campana, ayúdenos, suscríbase, porque nos ayuda a seguir adelante un periodismo serio, decente, honesto. Y valga la pena decirles también que por cuestiones del Mundial, solamente vamos a estar emitiendo en estos programas que este servidor dirige, única y exclusivamente lo relacionado con el deporte, con el Mundial, México, Estados Unidos, Canadá y todo lo que se relacione con las elecciones presidenciales. Volveremos a retomar las banderas de hechos en Colombia y de temas, debates y algo más a partir del 1 de agosto de este año. Por ahora, pues vamos a estar transmitiendo lo que consideremos y consideren ustedes también como noticias importantes, tales como el desarrollo del Mundial, como las elecciones presidenciales. Otra cosa, antes de irme, Keiko Fujimori es la que se perfila como la nueva presidenta de Perú. Va aventajando muy poquito a Sánchez, que es el candidato de la izquierda, pero que los votos emitidos por los peruanos en el exterior le están dando el triunfo a Keiko Fujimori. Yo no creo que ningún peruano, como ningún colombiano, quiere volver a caer o caer en manos del comunismo. Perú trató con Pedro Castillo, que valga la pena, un izquierdista, pero sin cerebro, sin neuronas. ¿Cómo sería de bruto que fue y se entregó en un cuartel de policía cuando ya sabían que lo había destituido el Congreso y dijo: yo soy el presidente de Perú, y ahí mismo lo esposaron? A mí me da risa más bien. Y ahora los peruanos están dirimiendo, porque hubo mucha abstención, están dirimiendo entre Keiko Fujimori y el señor Sánchez de izquierda, que valga la pena hacer la alusión, otra vez con el sombrero de Pedro Castillo, quiere mostrar que es izquierdista y que está con el pueblo. Esto es lo que deben los pueblos, la gente debe entender que no estos disfraces que se hacen estos políticos, estos torcidos de la izquierda, zurdos de mierda, como les dice Milei de Argentina, utilizan esta modalidad para engañar a la gente, engrupirla y mostrar la parte equivocada, el perfil equivocado de estos políticos sinvergüenzas, Paulo. Sí, señor. Así es que vamos a ver qué pasa el próximo domingo, no este, sino el próximo, en las elecciones en Colombia. Y habrá que, usted no tiene amigos en Perú, para que lleven el sistema electoral de Colombia, esperar todavía y esté la hora y no se sabe qué va a pasar. Allá tenemos los colegas de RPC en Lima, Perú, que es una emisora comunitaria que nos identifica, y en este momento nos están escuchando allá en una emisora comunitaria en Lima, Perú. Bueno, saludos para todos, y que el sistema electoral colombiano es el líder en América Latina. No sé cómo está. Yo diría en el mundo. Yo diría, del mundo, ¿cierto? Sí, yo diría que en el mundo. Es el primer país en el mundo donde el conteo de las elecciones de cualquier tipo, sean a nivel cuerpos colegiados o presidencia,
alcaldes, en 2 horas gobernadores. en los resultados y son correctos, claros. Ahorita el registrador no puede hacer absolutamente nada con todos esos colombianos en las zonas rurales que a punta de fusil los están amenazando a votar por Cepeda. Y eso es lo que ese desgraciado, que lo sabe, este guerrillero asqueroso, Mofles Muelapicha, debería de enfrentar la justicia, porque él sabe que esta es una violación a la ley electoral, permitirlo. Cuando a él se le comunicó que iba a suceder eso, él ha debido desautorizar con su voz, decir: señores de las FARC, el ELN, Clan del Golfo, por favor no perjudiquen mi campaña, no ataquen a nadie, no amenacen a nadie, no intimiden, no ejerzan constreñimiento a ningún colombiano, déjenlos que libremente voten. No lo hizo. Esa es una de las pruebas reinas para que este tipo vaya a la cárcel, en la eventualidad que yo aseguro desde ahora sería Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de Colombia. Paulo. Bueno, entonces estaremos muy atentos de lo que podrá ser esa elección desde minutos antes de cerrarse en las urnas, para que en el instante del primer boletín ustedes estén muy atentos. Perfecto, entonces le damos las gracias a nuestros oyentes televidentes y pedirles que si nos ve en YouTube, por favor, dele clic a esa campanita, suscríbase, ayúdenos. Y recuerden que volvemos con la programación regular de Hechos en Colombia y temas, debates y algo más a partir del 1 de agosto. Por ahora les deseo lo mejor y ya como lo afirmé hace un instante, vamos a estar informando acerca de lo que ocurre con las elecciones en Colombia y también acerca del Mundial. Vamos a estar transmitiendo los partidos más importantes de este Mundial. Y aquí muy posiblemente tendremos la voz del señor Pablo Vázquez narrando los partidos. Sí, señor. Bueno. Amigos, a nombre de nuestro productor Wilber José Rodríguez, camarógrafos Humberto Castillo, Javier Rodríguez, técnica de J. Muñoz, yo soy Jeffrey del Romero de la Asociación Nacional de Periodistas Estadounidenses. Ya está en función la American Journalists Association, Asociación Americana de Periodistas. Muchas gracias, buen viento y buena mar. Chao, chao.